Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. Algo maligno en el monte. Hace años desde la última vez que participé en una cacería, pues me ocurrió un suceso tan aterrador que cada vez que lo recuerdo logro perder el sueño. No vengo a intentar convencer a alguien acerca de los sucesos, el que me crean o no realmente no me importa. Si las mismas personas que lo vivieron jamás me creyeron, aun cuando dos personas desaparecieron y ellos simplemente se limitan a negar la existencia de los desaparecidos. No sé si la finalidad de hacer esto sea evitar problemas legales o emocionales. Realmente, como dije, poco me importa el que me crean o no. Sin embargo, contaré la historia que viví en los bosques de Teúl, Zacatecas, donde 2 hombres desaparecieron y 3 fuimos testigos de un horror más profundo que el miedo a lo embrujado o a las bestias salvajes. Como les contaba, un grupo de amigos solíamos juntarnos. Como nos gustaba acampar y la aventura, preparamos un grupo de caza. Como se pueden imaginar, este pasatiempo no es barato, por lo que solíamos salir solamente una vez cada 2 o 3 meses. Al principio lo hicimos en lugares cercanos. Somos de Guadalajara. Nuestras primeras excursiones fueron rumbo a Tezistán y Santa Lucía, lugares como Palo Alto, El Quemado o El Cimarrón, y algunas rancherías que debido a amistades nos abrían sus puertas. Para algunas personas que viven en el campo somos un alivio, pues disminuimos la población de jabalíes. Como según escuchábamos, nuestras incursiones mantenían lejos a otros animales salvajes que arruinaban sus huertas y asesinaban el ganado. Aparte, siempre repartíamos carne entre las personas de las rancherías, las cuales, agradecidas, siempre compartían lo suyo con nosotros, y aunque era agradable, pronto quisimos visitar lugares más lejanos, lugares que tuvieran venados. Con el tiempo, por medio de un familiar de un amigo, nos contó que un familiar suyo estaba dispuesto a prestarnos un rancho cerca de Teúl, Zacatecas, donde, según nos enteramos, la población de venados era alta y de hecho el rancho que nos abriría las puertas estaba abandonado, lo cual hizo que toda la zona en sus alrededores fuera invadida por animales salvajes, jabalíes en su mayoría. Esto último nos daba un poco de miedo, pues los jabalíes son muy territoriales y en más de una ocasión nos habíamos enfrentado a ellos saliendo heridos. Además, no queríamos causar una masacre, pues si algo bueno tenían nuestras cacerías era que nunca desperdiciábamos carne. Aparte, aún no sabíamos el número exacto de animales salvajes. Hasta ese entonces jamás nos habíamos encontrado un puma o león de montaña. Créanme que aún en un campamento bien armado el sonido de los pumas es algo que aterra en las noches, pues una cosa es disparar a una presa y otra muy diferente atacar a un animal que te considera su presa, pero ya verán que hay cosas más aterradoras que un felino salvaje. Solíamos juntarnos en un taller de autos de un amigo, que de entre el grupo era uno de los más importantes. He decidido cambiar sus nombres para evitar problemas con ellos, así que digamos que el dueño del taller es Lalo, que es el que tiene facilidad para conseguir buenas escopetas y las municiones, además de que su camioneta está adaptada para andar en la sierra. El que consigue los permisos de cacería y los cintillos de la Semarnat es Julio, una persona que de entre todos es el mayor, pues ya pasa los 50 años, pero es el que más experiencia tiene en esto de la cacería. En tercer lugar, estoy yo, que soy el que tiene el vehículo más grande, y al igual que Lalo y Julio cuento con mi permiso de portación de armas. Después de tomar la decisión de viajar a ese rancho a Teúl, preparamos todas las cosas necesarias para el viaje. He de confesar que desde un principio algo dentro de mí decía que no fuera, el que el rancho estuviera abandonado me daba mala espina. De niño crecí en casa de mi abuela, quien siempre me contaba historias aterradoras que había vivido de niña en un rancho de Zacatecas, que por cierto no estaba en Teúl, sino en García de la Cadena. Según me contaba, abandonaron la finca porque estaba embrujada, y aunque decía que al principio ocurrían cosas que realmente no eran tan difíciles de sobrellevar, los fenómenos paranormales fueron de mal en peor hasta que terminaron tan mal como para hacer huir a los patrones y a todos los trabajadores. Recuerdo mucho que mi abuela me contaba que en la entrada de la casa donde vivía colgaban bicicletas y de repente en la noche comenzaban a pedalear solas, cosa que a mi abuela, quien era una niña en ese entonces, le aterraba muchísimo,
pero como me contó después, el que los objetos se movieran solos no era algo con lo que no se pudiera lidiar. Pero no fue este tipo de sucesos lo que les hizo huir a Guadalajara. En una temporada se empezaron a desaparecer los hijos de unos peones y por más que los buscaron nunca les encontraron. Algunos peones decían que habían visto que unas luces se los habían llevado. Al final todos entraron en histeria colectiva y decidieron huir de inmediato. Recuerdo que mi abuela solía recalcarme mucho que tuviera cuidado en los lugares más profundos de la sierra o de los bosques, pues allí viven criaturas que el hombre jamás ha visto. Pero bueno, con todo y mi mal presentimiento, decidimos salir un viernes en la mañana. Iríamos 12 personas en 2 camionetas y aparte todo el equipo de campamento y cacería. Viajamos pesados, pues estaríamos al menos 15 días en el rancho abandonado. Conducimos lentos. Tardamos 3 horas en llegar al centro del pueblo y hora y media más en adentrarnos en el bosque hasta llegar al rancho. Hora y media conduciendo en brecha es un poco agotador, pero si eres como yo y amas los paisajes sabes qué agradable puede ser conducir por aquellos lugares desolados, lugares donde raramente se ve algún vehículo perdido. Después de un largo tramo llegamos hasta la ubicación. Apenas me bajé de la camioneta noté que la naturaleza ya había comenzado a reclamar lo suyo, pues para abrir la valla de entrada al rancho tuvimos que tumbar mucha maleza, acción que nos demoró un rato. Una vez pudimos ingresar los vehículos nos dispusimos a buscar cuál sería el mejor lugar para levantar el campamento, pues según nos comentó Héctor a quien le habían prestado el lugar. Le habían pedido no entrar en la finca principal, cosa que quisimos respetar, pese a que la finca estaba totalmente deteriorada a tal punto que realmente nada detendría la entrada de algún animal salvaje o persona. Las puertas que habían sido de madera ya no estaban, igual los ventanales con los cristales quebrados y sin protección de acero. Era extraño pues alrededor de esa finca la maleza no parecía crecer y todo estaba árido y seco, desentonaba mucho con sus alrededores donde la naturaleza ya había ganado la batalla por el dominio del terreno. Tardamos un rato en elegir el lugar donde montaríamos el campamento, pues como les dije todo estaba invadido por la maleza. Dimos vueltas un rato al perímetro del rancho, hasta que nos decidimos por una zona que estaba más despejada. Era lo que parecía ser una terraza frente a una vieja alberca llena de hierbas. Nos dispusimos a limpiar de maleza con machetes. Una vez que despejamos el terreno nos dividimos en 2 grupos, un grupo levantaría las casas de campaña y 5 hombres irían conmigo a buscar leña, uno de ellos era Héctor. De hecho, no tuvimos que caminar mucho para recoger la leña, yo caminaba armado, pero aún así tenía miedo de que en el camino nos encontráramos en el territorio de jabalíes, pues como les dije suelen ser muy territoriales y dudo mucho que una sola escopeta eliminara a todo un grupo. Por suerte mi temor no se cumplió. Rápidamente conseguimos en los alrededores dentro del rancho toda la leña y los únicos animales que vimos fueron ratas de campo y algunas ardillas. Esa misma noche iríamos a farear, pues por lo regular era en la noche cuando los venados son más fáciles de emboscar. Así que nos dividimos nuevamente. No todos deseaban andar de madrugada por el bosque, además solo llevaríamos un vehículo, pero debido a lo difícil del camino la mayor parte de la búsqueda se hace a pie, pues los venados se encuentran muy adentro y allí no caben los vehículos. Si han ido de cacería sabrán de lo que les hablo, caminata constante en la madrugada en la oscuridad, solo iluminado por unas cuantas lámparas y si tienes suerte por la luz de luna. Esa primera noche Héctor y Lalo iban conmigo en el grupo de 7, llevábamos 2 rifles, 3 lámparas y 2 radios. Saben, desde ese día yo noté a Héctor algo preocupado, además no quería estar solo en ningún momento y de cualquier cosa se sobresaltaba. Yo sabía que él se drogaba como algunos del grupo, pero yo ya lo había visto actuar bajo los influjos de las drogas y su comportamiento no solía ser así que decidí no dejarlo apuntar y lo pusimos a cargo de uno de los faros. Después de caminar un par de horas vimos un cerro y en sus faldas un río. Fue allí donde vimos un venado tomando agua. Sigilosamente nos escondimos entre los árboles y la hierba, apagamos las luces, tomamos posiciones. Yo quería llevarme el mérito, así que fui el primero en apuntar. Le pedí a Héctor que echara las luces al animal y en cuanto lo hizo le disparé en una pierna. El animal caminó unos pocos metros hasta que cayó desangrado.
Nos acercamos a él, lo llevaríamos cargando hasta la camioneta que estaba como a 1 hora de camino, pero aquella noche habíamos logrado nuestro cometido. Cuando alumbramos al animal, este se veía en mal estado, de hecho le faltaba una pata y no se la había volado yo con el tiro, pues esta ya estaba cicatrizada en un muñón, quizás a causa de un previo encuentro con otro cazador. Aparte, los ojos del animal no se veían vivos. Por el tamaño del animal podríamos decir que era un ejemplar muy joven, pero esos ojos, en lugar de ser negros, eran de un color gris, muy extraño. En ese entonces pensé que el animal quizás estaría enfermo, pero su carne se veía bien y no tenía mal olor. Héctor apenas vio al animal y se notó más ansioso. Me pidió que no lo lleváramos. Yo le pregunté por qué y él solo respondió que aquella zona no era buena para cazar. Todos nos burlamos de él y caminamos de regreso con el animal en hombros. Cuando regresamos de inmediato se pusieron a despellejar el animal y cortar la carne. Yo me sentí cansado, pero deseaba hablar con Héctor, no me gustaba su actitud. En otra ocasión anterior me había tocado que un chico se puso nervioso y terminó disparándole a otro en el hombro. Por suerte no murió, pero cerca estuvimos, así pues, no quería que esa historia se repitiera. Hablé un rato con él, pero no pude sacarle nada de nada, solo decía que se sentía mal y nada más. Yo no le creí, sabía que él ocultaba algo. La madrugada fue larga, la mayoría bebía una bebida parecida al tequila que llamaban bacanora. Yo me negué a beber. Cuando estoy en campamento no me gusta tomar alcohol, prefiero estar en mis 5 sentidos. Los demás sí lo hacían, incluso Julio, quien solía ponerse muy entusiasta bajo los influjos del alcohol, y precisamente fue él quien propuso que regresáramos a esa zona donde cazamos al venado de los ojos grises. Le interesaba sobre todo subir al cerro, pues a su criterio era el mejor punto para estudiar la zona. Héctor inmediatamente al escuchar esto comenzó a decir que no era buena idea ir a ese punto, que podríamos probar más al norte. De inmediato le interrumpí preguntándole sobre él porque no quería volver a ese lugar, que como él era el único que había pisado esas tierras antes debería saber si había algún peligro y era mejor que nos informara de inmediato. Ante la mirada de todos se puso más nervioso aún, pero ya no pudo callar. Nos contó una historia simple sin detalle ni gracia, donde de niños 2 de sus primos se perdieron en ese cerro y a él lo persiguió un animal extraño parecido a un puma. Todos lo escucharon con atención y comenzaron a contar historias de terror. Yo me fui a dormir, pues estaba decidido a investigar esa zona en cuanto hubiera luz. Pensaba al igual que Julio que era una buena zona para estudiar el terreno. Me quedé dormido rápidamente y desperté apenas estaba amaneciendo, ya no se escuchaba nadie afuera en la fogata. Necesitaba orinar, así que abrí el cierre de la puerta de mi casa de campaña. Sentí mucho frío, tanto que no pude evitar empezar a temblar. Luchando contra el frío me dirigí a la zona donde estaba la alberca abandonada llena de hierbas y me puse a orinar. Pero apenas estaba por acabar cuando escuché un sonido entre la hierba. Rápidamente me subí el pantalón y me hice hacia atrás. Me di cuenta de que no iba armado. Si algún animal salvaje quisiera atacarme no tendría oportunidad de salvarme. Mi única reacción fue no hacer ruido, agacharme y caminar lentamente hacia atrás, pero el sonido en la hierba avanzaba hacia mí y justo cuando quise correr un animal brincó sobre mí, tumbándome de espaldas. Sentí todo el hedor de su boca en mi cara. Cerré los ojos, creí que sería mi final, pero aún no sabía todo lo que viviría más adelante, pero en ese momento creí que moriría. Pero detrás de mí, donde estaba el campamento, un par de chicos se habían levantado a vomitar y esto asustó a la bestia que me atacaba, pues de inmediato se puso a correr. Rápidamente me levanté y pude ver su silueta a lo lejos. Caminaba en 2 patas, era algo parecido a un gorila pero más grande. No recuerdo mucho sobre su forma. Todo estaba oscuro a esa hora, además me sentía muy asustado, pero solo recuerdo eso, la silueta de un simio gigante. Cuando les conté lo ocurrido a los demás chicos del grupo se burlaron de mí, me dijeron que, si le había pedido un poco de coca a Héctor. Yo me puse serio, pero organicé una búsqueda en el perímetro. Si hubiera alucinado o no, un animal salvaje grande estaba rondando nuestro campamento y era de suma importancia mantener a salvo. Justo cuando estábamos a punto de partir, Lalo nos interrumpió para decirnos que la carne del venado había desaparecido.
Fuimos a ver y las hieleras estaban tiradas en el piso y sin una pieza de carne, solo un rastro de sangre que indicaba que la carne había sido arrastrada a la alberca. Ahora todos me creían. Un animal salvaje atacó en la noche nuestro campamento. Buscamos por todo el perímetro, primero la alberca, donde tumbamos lo más que pudimos las hierbas con machetes, pero nada, ni un solo rastro del venado o el animal. Después levantamos las vallas que habían sido derrumbadas por la maleza y limpiamos un poco el terreno con un par de azadones que cargábamos entre nuestras cosas. Una vez que esto estuvo listo, pusimos un perímetro con cuerda y unas campanas, si algo entrara sonaría. Revisamos también todos los edificios alrededor de la finca principal, antiguas caballerizas, casas y hasta algunos baños. Solo nos encontramos con ratas de campo. Al final solo faltaba entrar a la finca, la cual nos habían prohibido entrar. No importaba, solo entraríamos unos minutos y no nos quedaríamos allí. A fin de cuentas, el dueño no se enteraría. Entramos por la puerta principal ya que la madera de la puerta se había podrido y fue fácil entrar. Solo Julio y yo íbamos armados con rifles. Caminábamos sigilosos pues no sabíamos si dentro habría algo. Yo sentía cierta sensación rara. Era muy drástico el cambio de clima dentro de la casa. Afuera hacía muchísimo frío y dentro hacía un calor insoportable. Aún así, casi todas las paredes estaban cubiertas por un extraño musgo y hongos que jamás había visto. Revisamos cada habitación en la planta baja, incluso entramos a lo que en mejores tiempos había funcionado como cocina, la cual contaba con horno de leña, pero no encontramos nada, ni siquiera un ratón o paloma. Luego nos dirigimos escaleras arriba. Lo hicimos sin cuidado, a pesar de que eran de madera, pero cuando el primer hombre subió justo en el quinto peldaño, la madera se rompió y el hombre cayó. Le sacamos debajo de las escaleras, vimos que solo se había enterrado algunas astillas en la pierna derecha. Aún así, decidimos que se regresara al campamento para que le revisaran a fondo. Por suerte uno del grupo trabajaba como paramédico y él podría curarle las heridas por muy pequeñas que fueran. También nosotros regresamos al campamento. Necesitaríamos una soga si queríamos subir a revisar la segunda planta. Apenas llegamos y Héctor de inmediato comenzó a decirme que no tenía caso que siguiéramos buscando, que creía que el animal habría huido asustado dentro del bosque. Yo le tomé de los hombros y le pregunté directamente si conocía el por qué su familia había abandonado el rancho, a lo que él solo contestó que simplemente perdieron el interés, que al final no sembraban nada y solo la usaban como casa de campo, pero que su familia perdió todo el interés en ir a ese lugar. No le creí. Mi mente comenzaba a armar una historia, la cual trataba de una zona invadida por animales salvajes, los cuales mataron a 2 de sus primos. Decidí decírselo así directamente, pero su respuesta fue solo: «No sabes nada de lo que pasó aquí». No quise interrogarlo más, era obvio que mis especulaciones le incomodaban. Regresamos a la casa. Con ayuda de 2 hombres trepé hasta la segunda planta, luego busqué un punto donde pudiera amarrar la soga. Me fue un poco difícil pues todo el barandal de la escalera era de madera y estaba podrida, así que estuve un rato de pie buscando un punto y fue justo sobre mi cabeza que lo encontré, un pedazo de viga descubierta. Amarré la cuerda y todos subieron uno a uno. La planta alta contaba con más habitaciones que la parte baja. Todo estaba en completo silencio. Dentro de la casa, pese a que todas las puertas y ventanas estaban rotas, el sonido se aislaba. Revisamos todas las habitaciones, no solo en busca de un animal, sino también en pistas que delataran su presencia, pero no, ni siquiera el olor a orina o restos de heces, nada, solo muebles de madera podrida y camas tendidas con sábanas cubiertas del mismo musgo de las paredes y los hongos raros, pero de animales nada, ni siquiera un ratón. Una vez que checamos el lugar regresamos al campamento. Después de comer, le pedí a Julio y otros 2 muchachos que me acompañaran hasta el cerro donde cazamos el venado. Quería trazar un pequeño mapa de esa área, así como preparar otro campamento más pequeño allí arriba, pues tarde o temprano los animales tenían que bajar a beber agua al río y desde allí arriba sería más fácil apuntarles. Así lo hicimos, tomamos 2 casas de campaña, las armas y bastante munición, un par de machetes y nos pusimos en marcha. Recordaba bien el camino, una media hora en camioneta y otro rato a pie.
Dejamos estacionada la camioneta en una arboleda donde ya no pueden entrar los vehículos, caminamos un rato y llegamos al cerro y nos pusimos a buscar un camino o una brecha, cosa que no resultó tan difícil, pues apenas cruzamos el río y notamos que se abría una brecha por el lado derecho del cerro, nos adentramos de inmediato. Justo cuando íbamos a medio camino, a lo lejos vimos un par de jabalíes. Rápido Julio y yo apuntamos con los rifles, vimos bien la mirilla y tumbamos uno, de un tiro limpio en la cabeza. A otro solo le pasó rozando por una pierna, empezó a chillar y correr. Lo perdimos de vista y nos acercamos a ver el cadáver, estaba muy gordo. Les indicamos a los dos muchachos que nos acompañaban que regresaran con el animal al campamento en lo que nosotros buscábamos al otro animal, no iría lejos antes de desangrarse. Julio y yo seguimos avanzando en los rifles en mano, a lo lejos vimos un lodazal, pensé lo peor y así fue. Apenas unos segundos cerca del lodazal y ya teníamos al menos una docena de cerdos salvajes lanzándose contra nosotros, corrimos cuesta abajo y casi por instinto nos subimos a unos cedros enormes. Si nos hubiéramos tardado más tiempo en trepar nos hubieran atacado con sus colmillos y quizás no estaría contando esta historia, peor aún, ni siquiera hubiera vivido lo que estaba por experimentar arriba del cerro. Julio y yo contábamos con suficiente parque para matar al menos a la mitad de los cerdos, pero cuando te encuentras en una situación así no piensas con claridad, por lo que matamos solo los que nos permitió la carga que traíamos en los bolsillos. Esto no asustó a los demás jabalíes que continuaban agresivos debajo de nosotros, realmente no sé por qué no se me ocurrió sacar el parque de mi mochila. Además en ese momento me di cuenta de que los dos chicos se llevaron el radio, me maldije. Estuvimos mucho tiempo sobre los árboles Julio y yo nos preguntábamos qué haríamos, porque cuando oscureciera sería más difícil bajar, no sabíamos si cerca rondaban más cerdos. Recuerdo que Julio me gritó que sacara el demás parque de la mochila, cosa que hice de inmediato, pero debido en la posición que estaba y al tamaño de la mochila estúpidamente se me cayó. Escuché a Julio dedicarme un par de groserías. Los cerdos corrieron debajo del árbol y regaron todas las balas, la desesperación me invadía, casi estuve a punto de brincar y enfrentar a los cerdos a machetazos. Justo me estaba convenciendo de hacerlo cuando vi a los jabalíes olfatear en dirección contraria a nosotros y comenzaron a chillar y a correr hacia la parte más baja del cerro. Era como si algo invisible les hubiera asustado. Aprovechamos la oportunidad y bajamos de los árboles. Intenté recuperar todas las balas, pero al menos hubo 12 que no logré encontrar. Julio pidió que siguiéramos cerro arriba, pues si volvíamos por la misma brecha nos encontraríamos de nuevo a los jabalíes y según él, una vez saliendo de su territorio dejarían de seguirnos. Mientras más nos acercábamos a la punta del cerro que más bien parecía meseta pues a lo lejos se veía plano en su punta, más seco y árido era el terreno, de hecho, la tierra se veía como quemada y más subías, más desprovisto de vida estaba. Julio y yo pensamos que era un buen punto a favor, no habría mucho que limpiar para poder montar el campamento. Cuando llegamos a la cumbre encontramos algo sorprendente, algo que hoy en día Julio y los demás niegan haber visto. Un círculo de piedras talladas con extraños símbolos de un posible origen prehispánico de una altura de al menos 1,5 metros y más allá la entrada a una cueva. Julio y yo solo la revisamos muy superficialmente, yo imaginé de inmediato que quizás los primos de Héctor se cayeron dentro y nadie los rescató, por eso abandonaron el rancho, pero estaba equivocado. Levantamos el campamento y regresamos al rancho. De camino rodeamos el lugar donde habíamos visto a los jabalíes, pero justo al llegar al río los volvimos a encontrar, pero esta vez muertos, eran al menos unos 15 cadáveres. Nos acercamos a ellos, pensando que quizás los muchachos del campamento se habían encontrado con ellos y les dispararon, pero examinándolos no mostraban heridas de bala, de hecho, todos estaban abiertos en canal y tenían las vísceras de fuera, como si los hubieran abierto con una navaja uno por uno. Julio y yo nos preguntamos acerca de qué habría ocurrido, descartamos que fueran los muchachos, ellos bien sabían que hay que retirar con mucho cuidado las vísceras pues la bilis se riega rápido y echa a perder la carne, además un grupo tan grande no sería fácil de abatir y menos con navajas.
Miramos cada uno de los cerdos de nuevo por todos lados y en ninguna parte tenían marcas de balas. Decidimos amontonar los cadáveres lejos del río, cerca de la maleza. Algún animal carroñero terminaría por desaparecerlos, pero esto también sería un problema pues seguramente el hedor atraería a los pumas o leones de montaña. Al final Julio y yo propusimos dar armas a otros dos y traer un grupo más numeroso del que teníamos contemplado. Cuando llegamos nos encontramos con que ya habían despellejado y destazado el jabalí, de hecho, ya lo estaban preparando para asarlo a las brasas, por suerte siempre cargábamos con condimentos y especies. Aquella carne que no comeríamos la preparamos en cecina. Todo el grupo se encontraba tranquilo y bebiendo bacanora, escucharon con atención nuestra aventura con los jabalíes, como escuchamos algo que los hizo huir. Como encontramos que en la punta del cerro todo estaba plano y despejado, Julio y yo les explicamos que decidimos montar allí el campamento, pero con más hombres por si nos encontrábamos con un puma, necesitaríamos montar guardias. Partiríamos hasta la mañana siguiente. Aquella noche querían pasarla allí, había suficiente carne para ese día y mañana, además todos estaban contentos menos Héctor, quien se me acercó y me dijo que él no iría al cerro. Yo le volví a contar lo que pensaba, le dije que quizás sus primos cayeron por la cueva que está en la punta del cerro, a lo que con una risa nerviosa me preguntó si había entrado allí. Yo le dije que no, que solo me había asomado, pero probablemente estaría muy profundo, Héctor. Se burló de mí y me dijo, esa cueva no tiene profundidad, entras y sales y ya. No le hice mucho caso, la verdad comenzaba a desagradarme un poco ese tipo, me molestaba que no me hablara claro acerca de la desaparición de sus primos y no tenía ganas de presionarlo hasta decírmelo, por lo que formé un plan, lo llevaría mañana con el grupo, aunque no quisiera, una vez en el cerro le obligaría a contarme la verdad. Aquella noche yo me fui a dormir temprano, pero los demás excepto Lalo bebieron bacanora hasta vomitar. Yo les había dicho a los demás que en cuanto se fueran a dormir montaría guardia, pues aún no había quedado resuelto mi incidente con el animal que me atacó cerca de la alberca, de quien pensábamos se había robado la carne del venado. Todos pensaban que había sido un puma, pero recuerdo que esa silueta y los sonidos que producían no eran los de un felino, eran más parecidos a los de un simio grande, lo cual era casi imposible que existiera por aquella zona. Aunque todo era posible, en ese entonces imaginaba que quizás algún rancho cercano pudiera alojar animales exóticos y bien se le pudo haber escapado alguno, pero como verán más tarde, estaba equivocado. Llegó mi turno de vigilar. Habíamos acondicionado previamente un pequeño edificio que en otro tiempo había funcionado como baño y cambiador, pero desde el techo la vista era muy buena. Me senté en la silla con un rifle a mi lado y un cigarro en mis labios. Siempre llevaba un termo de casi 1 litro lleno de café. Aquella noche no había luna. Por lo regular los animales salen más las noches así y por alguna extraña razón los animales no salen cuando la luna está llena. Cuando me había bebido casi la mitad del termo escuché las campanas que pusimos en el perímetro. Rápidamente levanté el rifle y vigilé el punto donde se escuchaba la campana. No vi nada, pero sí se movía la campana. Bajé el rifle y saqué unos binoculares con vista nocturna. Fue entonces cuando lo vi, esa misma silueta que me brincó encima la mañana anterior. Tomé el rifle y le apunté. No lograba verlo bien, pero su silueta era casi humana, de no ser por el largo de sus brazos que le daban un aspecto simiesco. Sin pensarlo 2 veces apreté el gatillo y le di posiblemente en un hombro. Un sonido cavernoso sonó fuertemente en el aire, lo que hizo que más de alguno de los chicos se despertaran. «Vengan a ver», les grité y volví a disparar. El animal gritó una vez más y corrió hacia el bosque. Los demás salieron de sus casas de campaña y encendieron las lámparas para ver de qué animal se trataba, pero ninguno logró ver más allá de su espalda, pues corría de una manera extraña, erguido pero torpe. Intenté disparar una vez más, pero lo perdí de vista. Los demás salieron armados y con lámparas tras él, pero nadie logró darle alcance. Al final todos regresaron preguntando, ¿qué era eso? Otros afirmaban que era un gorila, pero yo, que fui el que mejor lo vio, les dije que los gorilas no tenían ese tamaño, pues fuera lo que fuera medía más de 2 metros y no tenía pelo. Todos intentamos seguir el rastro de sangre,
pero este desaparecía después de un par de kilómetros, donde el bosque tomaba camino hacia el cerro donde habíamos levantado las bases del segundo campamento. Decidimos regresar. Parecía paranoico, pero inmediatamente le pregunté a Héctor que, si sabía algo acerca de lo que estaba ocurriendo. Él no quiso contestar, solo lloraba y decía no saber. Además de afirmar que era muy niño cuando estuvo en ese lugar, no le creía, no era normal que se pusiera así de histérico, pero ante la presión de los demás decidí dejarlo en paz. Como no lograríamos dormir, decidimos partir de una vez en busca del segundo campamento. 7 hombres subiríamos en la camioneta, con suerte la bestia se habría desangrado y la encontraríamos de camino al campamento en el cerro, pero al menos todo el tramo que anduvimos en la camioneta no vimos señas. Bajamos de la camioneta para seguir a pie, luego seguimos hasta el río. Suena sencillo, pero realmente es una hora de camino hasta llegar al río y aún estaba oscuro. Íbamos iluminando el paso, el cual comenzaba a marcarse después de nuestras incursiones. Cruzamos el río, luego pedí que iluminaran el lugar donde Julio y yo habíamos amontonado a los jabalíes, pero ya no estaban, solo un par de cabezas y huesos. Supuse que habrían sido devorados por coyotes, pumas o hasta los buitres. Seguimos caminando, no sin antes contarles a Lalo, Héctor, quien venía quejándose, y a los demás que Julio y yo habíamos amontonado allí los cadáveres de los jabalíes que encontramos muertos. Lalo nos dijo a todos que tuviéramos cuidado, pues era muy probable que nos encontráramos a un gatote. Nadie se rió y seguimos caminando. Cuando llegamos al punto donde Julio y yo habíamos levantado una casa de campaña, todos quedaron sorprendidos por las rocas con símbolos, menos Héctor, quien permanecía de espaldas y se mordía los labios. No dudaba ni un poco que estuviera súper drogado. Uno de los chicos que nos acompañaban era estudiante de antropología en UDG y fue el que quedó más maravillado aún. Nos contó que existía muy poca información de las tribus que habitaron aquellas zonas, pero que por lo regular, lugares así solían ser usadas o como observatorios o como lugares de culto a dioses antiguos. Apenas escuchó Héctor el discurso cuando se giró bruscamente y nos pidió que nos fuéramos. Intentamos calmarlo, pero lo único que logramos fue alterarlo más. No se acerquen a la cueva, nos gritaba. Lalo se enojó y con fuerte voz le advirtió que si no se calmaba lo dejarían volver solo hasta el campamento. Al final se tranquilizó un poco y se quedó sentado en una piedra fumando un cigarro. Los demás levantamos las demás casas de campaña. Una vez hecho esto, la curiosidad de ver dentro de la cueva nos ganó, así que tomamos las lámparas, un par de escopetas y nos pusimos a mirar. Tal como dijo Héctor, la cueva no tenía profundidad, de hecho era muy angosta, pero ante nuestra sorpresa encontramos unos grabados en las paredes, pinturas antiguas a las que no les encontramos forma de primera mano. Hasta que nuestro compañero estudiante de antropología encontró un patrón en los dibujos. La pintura mostraba las piedras que estaban en la entrada de la cueva y lo que parecían indígenas a su alrededor adorando una especie de dios antiguo que se encontraba justo en medio del círculo de piedra. El joven estudiante nos confirmó que quizás aquel cerro habría servido como un tipo de centro de culto o algo así. Decidimos entrar para ver bien y justo acabábamos de entrar todo cuando escuchamos a Héctor gritar. El primero en salir de la cueva fui yo, con el rifle en mano, y lo único que alcancé a ver fue que algo arrastraba cerro abajo a Héctor, quien gritaba. Les dije que no se metieran a la maldita cueva. Corrí para intentar ver qué lo arrastraba, pero justo cuando estuve a punto de alcanzarlo otro gritó detrás de mí. Escuché un par de tiros y en lo que giré la cabeza Héctor estaba demasiado lejos como para alcanzarlo. Apunté con el rifle y vi la misma silueta a la que le había disparado antes. Intenté dispararle, pero era difícil hacerlo sin darle a Héctor también. En eso escuché a Lalo gritarme por ayuda, así que regresé corriendo hasta el círculo de piedras. A mis lados pasaron corriendo los demás chicos del grupo, incluso el estudiante de antropología. Al llegar a la cueva solo me encontré a Lalo apuntando con su rifle al techo de la cueva. No hay nada que podamos hacer, me dijo, y corrimos dejando todas las cosas atrás. Cuando llegamos a la camioneta, le pregunté sobre lo que había pasado. Él solo me dijo que en el techo apareció esa criatura a la que le disparé en el campamento, tomó al chico por la cabeza y desapareció al fondo de la cueva.
Yo le pregunté que cómo era eso posible si ya habíamos visto que la cueva no era profunda, que habíamos estado dentro y apenas cabíamos. Me respondió que no sabía cómo, pero que un chico al escuchar los gritos de Héctor comenzó a sangrar de la nariz, que todo había pasado tan rápido. Solo recordaba que el tamaño de la cueva había cambiado y cuando menos lo esperaban la criatura ya estaba sobre el chico que le sangraba la nariz, le tomó por la cabeza y desapareció al fondo de la cueva. Yo le dije que deberíamos calmarnos, pues por lo vivido podríamos ver cosas que no eran, pero que lo mejor sería resguardarnos en el campamento y en la mañana organizar una búsqueda. Lalo me miró y me dijo que yo podía hacer lo que quisiera pero que él y los chicos se irían inmediatamente. No volví a dirigirle la palabra durante todo el camino de regreso al campamento, ni siquiera cuando después de 20 minutos de conducir nos encontramos a los chicos que habían huido. Les indiqué que subieran. Se veían asustados, pero no quise hablarles del tema. En verdad no deseaba irme, estaba obsesionado con las extrañas criaturas de la cueva, el cerro y aún mantenía la esperanza de encontrar a los desaparecidos vivos o muertos. No le ayudé a recoger el campamento, si me quedaba lo haría a la intemperie pues mi casa de campaña quedó en el segundo campamento. Me quedé sentado afuera de la puerta de la finca central del terreno y el estudiante de antropología se acercó a mí, mientras todos se amontonaban en la camioneta de Lalo, me pidió que los acompañara, yo le dije que no, que quería buscar a las bestias al menos una última vez. Me volvió a pedir que nos fuéramos, pues me aclaró que todo de lo que acabábamos de ser testigos no tenía explicación lógica, que hasta donde él sabía esas criaturas no pertenecían a este mundo. Recuerdo bien sus palabras, los antiguos habitantes tenían conocimientos incomprensibles para nosotros, no sabemos si uno de esos conocimientos pudo atraer a seres de otra dimensión, sé que suena loco, pero después de lo que vimos en la cueva puedo atreverme a afirmar cualquier cosa. Después de decirme esto me pidió una última vez que nos fuéramos, le dije que no, que después los alcanzaría. Los vi irse rápido, no sé cómo le hicieron, pero cupieron todos en una sola camioneta. Yo me fumé un par de cigarrillos tratando de trazar un plan, a pesar de que tomé una decisión apurada tampoco quería lanzarme en el calor del momento, en medio de la noche ante lo desconocido. Al final decidí pasar la noche dentro de la finca, total ya no estaba Héctor quien nos lo prohibía. Busqué una habitación que no tuviera ventanas, la limpié un poco, pero no quise meter mano al musgo y hongos de las paredes y con un ropero que encontré en otra habitación tapé la entrada, puse mi bolsa para dormir y dormí un par de horas y en realidad no sé cómo hice para dormir con esos niveles de adrenalina, supongo que estaba en verdad muy cansado. Justo antes de que la alarma de mi reloj sonara me desperté de golpe, pues escuché un sonido muy fuerte afuera de la casa, en ese momento deseé haber elegido una habitación con ventana. Rápidamente me puse zapatos, encendí una lámpara, la dejé en el piso alumbrando a la entrada, tomé mi rifle lo puse en la pared y después jalé el ropero hacia adentro del cuarto. Me puse la lámpara en la bolsa trasera de mi pantalón, luego agarré el rifle y me puse en posición de disparo, caminé el pasillo hasta una ventana y escuché una gran explosión. Rápidamente tomé la lámpara de mi bolsillo y alumbré, la explosión venía de mi camioneta. Salí corriendo hasta el lugar donde la mantenía estacionada y descubrí que las llantas delanteras habían explotado, maldije e hice una rabieta, era imposible que hayan explotado pues no tenía mucho que las había comprado. A menos que alguno del grupo me haya hecho el favor de dejarlas picadas a propósito por no haberlos querido llevar, esto era muy posible. Me agaché para inspeccionar las llantas traseras y en eso comenzó a sonar la alarma de mi reloj, no pude evitar sobresaltarme, la apagué, un neumático más tronado, solo quedaba una llanta buena, imposible regresar así al pueblo. Después de un rato de rabieta sin sentido me di cuenta de que lo mejor que podría hacer era regresar de inmediato a pie al pueblo, pues no me animaba a hablar por radio a Lalo o a Julio, además todos estaban enojados conmigo ante mi decisión de quedarme. Lo medité un poco, vi algunas de mis posibilidades y lo mejor que pudiera hacer es cargar una mochila con lo básico, aún quedaba algo de cecina, pero agua quedaba poco menos de 1 litro, así que decidí llevar a cabo mi búsqueda. Total que más daba, de todos modos, necesitaba ir al río a recoger agua.
Sé que quizás piensen que habría sido más sencillo haber llamado por celular a Protección Civil, pero si han ido a esos lugares saben que la señal está muerta. Así que durante esa aventura solo contaba con mi instinto y mis herramientas de supervivencia. Es muy fácil perderse en el bosque, sobre todo cuando se está solo. Pero yo en ese momento no me dejaría vencer por el miedo y en cuanto tuve lista una mochila partí rumbo a ese lugar en el monte, donde seguramente algo maligno me esperaba. Llegué al río justo cuando el sol se encontraba con más fuerza, bajé la mochila y saqué las botellas que llenaría, después crucé el río. Pasé por un lado de donde estaban los restos de los jabalíes muertos, pero lo poco que quedaba casi habían desaparecido. Solo un par de cráneos a la mitad. Me acerqué y de un pisotón quebré la quijada, recogí un par de colmillos y los guardé en mi mochila. Si salía vivo de esa aventura quería un recuerdo más allá del trauma. Subí el cerro a buen paso, aunque descuidado, tanto que olvidé rodear la zona donde nos atacaron los jabalíes, pero para mi suerte no me encontré con ninguno, ni siquiera un cadáver de estos. Llegué a la cima y para mi sorpresa seguía en pie, intacto, solo el piso marcado por las pisadas de la marcha de la noche anterior. En ese momento me sentí estúpido. ¿Qué pelea pudiera ofrecer yo solo contra aquello que no pudimos derribar en grupo? Pensé en que si debía haberme ido con los demás. Quizá la adrenalina bajó en ese punto, pero sentí un gran arrepentimiento a tal punto que me tiré al piso y comencé a reír de desesperación. Miles de pensamientos me invadieron. Escuchaba en mi cabeza la historia de la desaparición de los primos de Héctor, las creencias de las que me habló el estudiante de antropología. No podía dejar de pensar en que todo estaba ligado de alguna manera, pues quizás los antiguos habitantes tenían otro tipo de conocimiento desconocido para nosotros. Conocimientos que en esta época podrían ser considerados malignos. Estaba a punto de corroborarlo. Estando tirado escuché un grito dentro de la cueva, me puse en pie y seguí el eco. Encendí la lámpara y entré en la cueva, miré las mismas pinturas, pero el espacio seguía igual de angosto como la primera vez que entré. Alumbré el techo y no vi nada, después apunté con la lámpara al piso y fue allí donde descubrí un agujero algo grande, fácilmente cabría un hombre. Me acerqué al agujero y apunté con la lámpara dentro, parecía un túnel, metí la mitad de mi cuerpo dentro, olía horrible, estuve casi a punto de vomitar cuando escuché otra vez un grito, era la voz de Héctor. Me quité la mochila, me metí al túnel y me arrastré hacia adentro, sintiendo como las piedras y algunas raíces se me encajaban en la piel. No sé cuánto tiempo me estuve arrastrando, pero cuando menos lo esperé caí al piso de cara. El rifle y la lámpara rodaron unos cuantos metros delante de mí, inmediatamente me estiré y tomé la lámpara y de inmediato busqué mi rifle. Escuché un grito casi frente a mí por lo que iluminé de inmediato en la dirección de donde provenía el sonido. Frente a mí estaba Héctor, le faltaba una pierna pero no sangraba. Y apenas me vio, me dijo, imbécil, les dije que no se acercaran a este cerro. Yo intenté calmarlo. Intenté decirle que podría salvarlo, a lo que él me contestó que en este punto no podría salvarme ni yo. Iluminé a los lados de donde estaba tirado Héctor. La cámara parecía estar bien edificada, vi un par de pilares y varios más que sostenían la bóveda, los cuales estaban talladas con figuras parecidas a las de las antiguas civilizaciones como la olmeca o azteca, pero con cierto aire diabólico. Busqué el rifle y me acerqué a Héctor y agresivamente le pregunté que si sabía qué eran esas criaturas que nos habían atacado, a lo que él me contestó, no lo sé, son las mismas que se llevaron a mis primos cuando éramos niños. Nuestro abuelo solía prohibirnos alejarnos del rancho, sobre todo nos prohibía acercarnos a este cerro, siempre decía que guardaba algo maligno en su interior, pero nunca lo escuchamos. Un día de niños venimos al río, luego subimos, entramos a la cueva y ellos desaparecieron. Yo regresé corriendo al rancho, buscaron a mis primos todo un mes, pero la gente del pueblo siempre se negaba a acercarse al cerro. Siempre fue leyenda entre la gente el que las personas desaparecían aquí. Yo volví a preguntar presionando sobre esas criaturas, pero solo respondió que no sabía y rompió a llorar, después se desmayó. Sabía que no lograría salvarlo, no había manera de sacarlo. Además no sabía cuánta sangre había perdido, probablemente hubiera muerto antes de cruzar el río.
Ahora el problema era encontrar la manera de que yo saliera de ese lugar, pues el túnel por el que caí estaba como 2 metros por encima de mí, así que intenté buscar alguna piedra o algo a que subirme para poder alcanzar el agujero para escapar de ese lugar. Por lo que comencé a iluminar todo el piso de la sala, la cual era muy amplia. Conforme pasaba la luz vi cráneos partidos, comencé a sentirme desesperado, fueran lo que fueran esas criaturas regresarían tarde o temprano. Empecé a caminar en círculos como desesperado cuando sentí que una mano agarró mi camisa por la espalda, de inmediato me di la vuelta y ciegamente di un tiro con el rifle, escuché un gruñido, tomé la lámpara y vi que era una de esas criaturas. No me detuve a ver cómo eran de cerca, pero me atrevería a decir que tenían una mezcla entre humano y simio. Recargué el rifle y le volví a disparar, escuché un grito más fuerte y escuché sus pisadas fuertes en retirada, yo caminé hacia atrás sin dejar de apuntar, en un paso hacia atrás en mi bota sentí el piso más blando, no alcancé a regresar el pie cuando volví a caer. Me desmayé, cuando desperté me encontraba tirado en un matorral junto al río, tardé algunos minutos en recuperarme, afortunadamente no tenía más que unos raspones, me senté, tratando de recordar lo que acababa de ocurrir, luego localicé el rifle y la lámpara, me puse en pie, tomé el rifle pero la lámpara no porque estaba hecha añicos, me acerqué al pie del cerro, no entendía cómo al haber caído desde arriba siguiera vivo y entero pero la respuesta apareció ante mis ojos. Un matorral escondía otro agujero, no quise asomarme, pero deduje que detrás habría otro túnel como el que me llevó a la cámara debajo de la cueva. Regresé sobre mis pasos y puse marcha de nuevo al rancho pues ya estaba oscureciendo y no tenía ni el más mínimo deseo de seguir en aquel maldito lugar. Pasé la noche dentro de mi camioneta con un frío terrible y aunque estaba asustado nada más ocurrió esa noche. A la mañana siguiente tomé camino por toda la brecha que llevaba hasta el camino que conducía al pueblo, acompañado solo de una lámpara pues había perdido mi mochila. Afortunadamente siempre guardo una lámpara de emergencia en la guantera. No sé por cuánto tiempo estuve caminando, pero la oscuridad llevaba ya un par de horas siguiéndome, no quería pensar en nada, solo caminaba con la cabeza abajo hasta que unos faros me aventaron las luces altas. El vehículo se detuvo, el conductor era un señor de más de 60 años, que muy amablemente me ofreció llevarme hasta el pueblo, intentó interrogarme un poco, pero me limité a mentir. Le dije que estábamos acampando y me perdí, él me comentó que no me recomendaba acampar por esa zona, pues cerca del río hay un cerro donde muchas personas se han desaparecido, yo fingí no saber nada y me limité a escucharlo. El señor amablemente me permitió usar su teléfono, telefoné a una hermana y conseguí que me enviara dinero por medio de un Oxxo, inmediatamente pagué un transporte a Jalisco. Hace ya mucho tiempo de todo lo que me ocurrió en Zacatecas, jamás hice nada por recuperar mi camioneta y las pocas veces que he ido a visitar a Lalo a su taller, me encuentro siempre la misma respuesta, nada ocurrió. Héctor no existe, lo mismo que el otro chico desaparecido, mismo argumento que me ofrecen todos los demás, incluso Julio quien sigue organizando cacerías. Créanme que me ha costado mucho asimilar todo lo que me pasó y más me costó ir a hablar con los demás, hasta ahora no les he querido volver a visitar, siento algo de rencor hacia ellos, como les dije en un principio, quizás negarlo sea la manera más fácil de superar lo que ocurrió, pero no para mí. En fin, creo que esas criaturas se comieron a Héctor y al otro, también creo que aún esa maldad sigue allí dentro del cerro. Quién sabe, yo por mi parte jamás volveré a pisar terrenos desconocidos, quién sabe qué otros misterios se escondan allí. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. El bosque muerto. Lo que voy a narrar me ocurrió en el 2015. Un bosque que no es un bosque, un lugar tan siniestro y tan oscuro que más que parecer un entorno lleno de vida, parece un lugar muerto, el bosque muerto. Por aquel entonces yo me la pasaba en Facebook la gran parte de mi tiempo libre, buscaba gente de todo el mundo para agregar, ya sabes, si conoces gente nueva puedes aprender cosas nuevas. Y por casualidades del destino me hice muy amigo de un sujeto de España que vivía en Dinamarca.
Ambos éramos fanáticos de una banda de metal originaria de Suecia. Así que un día esta banda realizó un gran tour por todo el continente europeo y en un arranque de lo que era me puse de acuerdo con el tipo español y nos fuimos varios días siguiendo el tour de la banda. Al quinto día de la gira los conciertos tomaron una pausa de 2 días, nosotros decidimos adelantarnos a la siguiente ciudad y esperar ahí hasta que la banda llegara para el concierto. Nos hospedamos en un hostal barato, de esos donde te toca compartir habitación con varias personas al azar. Esa noche estuvimos platicando con algunos de los que compartimos habitación, era gente de toda Europa, afortunadamente todos hablaban inglés, yo jamás he sido muy bueno aprendiendo idiomas, pero el español sí era bueno, así que lo que yo no entendía él me lo traducía. Un tema nos fue llevando a otro, y en algún momento pasamos de estar hablando de películas a estar hablando sobre cosas paranormales y sitios extraños. Todos comenzaron a hablar sobre un bosque en particular que estaba en la ciudad en la que estábamos, un bosque al que solo los extranjeros se atrevían a entrar, hasta los lugareños le tenían mucho miedo. Dijeron el nombre, pero estaba en otro idioma, era de esos idiomas raros que son imposibles de pronunciar, así que, por tanto, no lo recuerdo. Pero alguien dijo que se traducía, literalmente, como el bosque muerto. Uno a uno comenzó a contar pequeñas historias que se decían sobre ese bosque, recuerdo que mencionaron que los árboles tenían formas extrañas, también algo sobre que cuando estás dentro puedes ver que el sol se comporta de forma diferente. Alguien dijo que los celulares y las brújulas no funcionaban del todo bien en ese bosque, recuerdo que una pelirroja comentó que el tiempo funcionaba de forma diferente. Claro que todo eso lo decían porque alguien más se los había dicho, la realidad era que ninguno de ellos había estado en aquel bosque. Total, así quedó, pero el tipo español y yo nos convencimos mutuamente que sería una gran experiencia que no nos podíamos perder. Entonces al día siguiente por la mañana cargamos algunas botellas de agua y frituras y galletas, metidos todo en las mochilas y nos fuimos al famoso bosque, no planeábamos hacer una gran incursión de 8 horas. Además el bosque no era tan grande, nosotros simplemente queríamos adentrarnos un poco y luego salir, eso era todo. Cuando llegamos a la zona mi primera impresión fue un poco decepcionante, el bosque no se veía ni tan imponente ni tan tenebroso como me lo habían descrito. Entre broma y broma, mi compañero y yo nos fuimos adentrando a paso lento en aquel bosque. Apenas habíamos caminado como 5 minutos, si no es que menos, cuando nos encontramos con el árbol más extraño que jamás había visto. Era bastante alto, más que una palma o un pino, delgado, pero lo que llamaba la atención de ese árbol era la forma de su tronco, era curva, literalmente parecía un arco que salía del suelo. Aún a día de hoy no logro entender cómo es eso posible, pero lo afirmo porque pude verlo con mis propios ojos. No fue el único árbol así que vimos, había más, no sé cuántos, obviamente no los iba contando, pero no eran pocos. Seguimos caminando, como unos 60 metros más o menos, cuando vimos algo que estaba todavía más fuera de lugar que los árboles curvos. Una llanta pasó rodando, avanzó un buen tramo hasta que perdió el balance y cayó entre la tierra y los árboles. Era imposible ignorar aquella peculiaridad tan llamativa, por supuesto que nos acercamos a mirar, pero con cada paso que dábamos la llanta se iba perdiendo, como si se tratara de una ilusión óptica, y en efecto, cuando llegamos hasta donde se supone que eso debía estar, no había absolutamente nada. Eso me dio mala espina, sentí como si el bosque quisiera jugar con nuestras mentes para que nos perdiéramos ahí dentro y alimentarse de nosotros, de nuestra energía, de nuestra carne. Le dije a mi colega que mejor regresáramos, él estuvo de acuerdo, el problema es que luego de caminar por 1 hora y media, según mi reloj, no lográbamos salir del bosque. Nos recargamos sobre unos árboles, para intentar ubicarnos, en ese momento el español me dijo que estábamos dando vueltas en círculos, yo le respondí que eso era absurdo, que no podía ser así. Él, para demostrar que tenía razón, vació una botella de agua a los pies de un árbol, haciendo que se formara un poco de lodo, dijo que siguiéramos caminando, y que seguramente nos íbamos a volver a encontrar con ese árbol que tenía lodo. Decidí contar mis pasos, no sé por qué creí que eso ayudaría en algo, bueno,
Antes de llegar a los 500 pasos nos volvimos a encontrar con ese árbol que tenía lodo a los pies de su tronco. No tenía ningún sentido, lo que sea que estuviera ocurriendo en ese sitio se escapaba de toda posibilidad de comprensión, las explicaciones lógicas se me escapaban de las manos. Intenté tranquilizarme, inhalé profundo y exhalé con calma, miré al cielo, y le propuse al colega que camináramos siguiendo al sol, así no podríamos dar más vueltas en círculos. Estuvo de acuerdo, así que eso fue lo que hicimos. Una hora después vimos algo diferente que no habíamos visto hasta ese momento, a lo lejos se alcanzaba a distinguir una zona libre de árboles, como si la naturaleza no creciera ahí por alguna razón. Mi instinto de supervivencia, o quizá mi cobardía, me hicieron decidir no avanzar más. Volteé a todos lados, pensando qué dirección tomar, decidimos por rodear esa zona sin árboles sin acercarnos demasiado, simplemente manteniéndola a la vista para sacarle la vuelta. Por más que caminábamos no lográbamos rodearla, esa zona parecía infinita. Ya agotado decidí mirar mi reloj, marcaba las 11 de la noche, pero el sol seguía sobre nosotros. Le comenté al colega español y me hizo recordar lo que nos habían dicho sobre que algunas cosas no funcionaban bien en aquella zona. Continuamos caminando, entonces a lo lejos vimos a una persona, a ambos nos dio algo de desconfianza, así que nos detuvimos. Comenzamos a hacerle señas y a gritarle para ver su reacción, pero no respondía, parecía que ni siquiera se percataba que nosotros estábamos ahí. Yo, un poco en broma, le dije al colega que seguro también se trataba de una ilusión al igual que la llanta, él me miró fríamente y dijo que debíamos acercarnos para estar seguros. Al estar caminando en su dirección pasaba lo mismo que con la llanta, su figura parecía desvanecerse en el entorno, como cuando crees que hay agua al final de la carretera, pero cuando te acercas descubres que no hay nada. Mejor dimos media vuelta, pero algo cambió, a lo lejos podíamos ver a una persona colgada de un árbol, nosotros habíamos pasado por ahí hace pocos minutos, y esa persona no estaba ahí, definitivamente no nos íbamos a acercar. Así que nuestra situación era tener un cadáver al frente, una falsa persona detrás, y una misteriosa área infinita a la derecha. Lo único que nos quedaba era ir hacia la izquierda, comenzamos a correr después de que escuchábamos ramas partirse, como si alguien se estuviera acercando a nosotros, afortunadamente, logramos salir sanos y salvos. Estuvimos dentro del bosque menos de media hora, porque sé a qué hora salimos del hotel, y si le sumo el tiempo que se hace ida y vuelta al bosque, lo comparo con la hora del reloj del hotel, daba como 20 minutos de diferencia. Yo sentí que fueron horas, pero no, tal como nos habían dicho, ahí dentro el tiempo funciona diferente. Guardianes del bosque. Antes de escuchar mi historia, necesito que abran su mente, porque lo que yo pude ver está muy por encima de cualquier cosa que yo me había imaginado, tanto que aun cuando lo cuento me cuesta trabajo asimilarlo. Esto me ocurrió en un remoto bosque aquí en México. Mi pasatiempo favorito es cazar, no utilizo armas de fuego, yo mismo construyo mis propios arcos y flechas y con eso me voy al bosque. Jamás he cazado animales exóticos, de hecho, solo voy sobre los que estoy totalmente seguro que no están en peligro de extinción, respeto mucho la naturaleza, no soy animalista ni ecologista, hago mi vida sin preocuparme demasiado, pero procuro que al menos cuando voy a un sitio natural no causo estragos. Los animales que cazo me los como, no lo hago por diversión ni por los likes en Facebook. Es solo que me gusta de vez en cuando ir a la naturaleza a conseguir mi propio alimento, eso es todo. De acuerdo, yo estaba en este bosque, al que por cierto nunca había ido. Iba caminando, todo tranquilo, viendo la naturaleza, yo sé que en todos los bosques hay árboles, rocas y ríos, eso lo entiendo, pero es que una vez que visitas más de 2 bosques aprendes a disfrutar de cada una de sus diminutas diferencias. Ya llevaba caminando como 2 horas cuando en la tierra encontré algunas huellas extrañas, algo que nunca antes había visto, eran casi triangulares y medían como 30 centímetros más o menos. Eran de un animal bípedo y al parecer saltaba porque cada par de huellas tenía una separación de más de medio metro,
Lo primero que pensé fue que se trataba de alguna especie de sapo gigante que tenía patas peculiares o quizá que ese sapo sufría una especie de deformación genética. Decidí seguir las huellas, se adentraban entre espacios angostos de árboles y rocas, fue muy complicado seguirlas. Esas huellas se perdieron al llegar a un gran árbol. Uno que curiosamente era más grande que los demás. Miré hacia arriba, hacia las hojas, pero no vi nada, ni una señal, tampoco había ninguna marca en ese tronco, era como si la criatura simplemente se hubiera esfumado, o como si lo hubiera atravesado. Ya me había desviado de mi ruta bastante, no estaba perdido, sabía cómo regresar, pero si ya me había desviado, me pareció buena idea seguir adelante, además se escuchaba un río. Fui colina abajo, con cuidado por supuesto, la vereda por la que estaba caminando en verdad era un desafío, y la cereza del pastel fueron las arañas patonas, había arañas por todos lados. Estaban caminando por las rocas, se escondían en la tierra, y ponían sus telarañas en las ramas. Entonces, yo estaba tratando de ir despacio para no caerme, pero también intentaba ir rápido para que no me fuera a picar una araña, fue algo estresante, la verdad. Lo bueno que logré salir de esa vereda. Estaba en la orilla del río, era una vista increíble, además, en mi humilde opinión, y hablando desde mi ignorancia, no existe en este planeta nada más relajante que el sonido natural que emiten las rocas al ser golpeadas por la corriente de un río. Ya me estaba empezando a dar un poco de hambre, así que armé mi arco, preparé una flecha y me mantuve quieto en total silencio esperando que algún animal despistado se acercara al río. Ahí estaba yo, quieto, intentando camuflarme con el entorno cuando vi una gran flor rosa deslizándose por el río. Sé que en principio no suena como algo del otro mundo, pero la cuestión era que esa flor iba a contracorriente, esquivaba las piedras, una cosa que claramente no era natural. La verdad sí pensé en dispararle una flecha, pero algo dentro de mí me dijo que esa no era una muy buena idea, así que sencillamente me mantuve inmóvil hasta que perdí de vista esa enigmática flor. El río debía venir de una zona elevada, quizá un cerro, quizá una montaña, así que, siguiendo una vez más mi curiosidad, decidí caminar por toda la orilla del río siguiendo la misma dirección que la extraña flor. Cabe aclarar que no la alcancé en ningún momento. En efecto, tras caminar por más o menos una hora logré ver en el horizonte la formación natural de la que bajaba el río. No era algo impresionante de una altura formidable, no, tenía una altura, como mucho, de unos 10 metros. Eso sí, la forma en la que el agua bajaba a través de los desniveles de la roca formaban una cascada escalonada que se miraba increíble, como de película. Claramente, no iba a subir escalando, así que me adentré de nuevo en el bosque buscando la forma de subir caminando, o al menos que fuera posible escalar de forma segura. Ya ni me acordaba que tenía hambre, pero vi un árbol que tenía mangos. No soy ojo de halcón, no iba a bajar un mango con una flecha, lo que hice fue lanzar rocas hasta que logré tumbar una fruta. Cayó bastante cerca del árbol así que fui por él, de pronto escuché un ruido raro, parecía ser de un ave, pero un ave rara, no lo sé. Volteé hacia arriba, pero no vi nada. Al agacharme a recoger mi fruta me encontré una pluma. Esa pluma estaba completamente fuera de lugar, medía como 30 centímetros y era roja con la punta amarilla, parecía una llamarada. Supuse que esa pluma debía haberse desprendido del ave que había escuchado unos segundos antes. Comí mi fruta y luego seguí buscando la forma de subir, pero ahora iba volteando hacia arriba cada cierto tiempo, con la esperanza de ver esa extraña ave de plumas rojas. Finalmente, encontré un terreno por el cual era fácil subir, así que lo hice, me abrí paso entre los árboles para llegar a la cima. Cuando ya casi llegaba, al mirar al suelo, vi otra vez esas huellas triangulares, luego escuché al ave rara. Comencé a caminar más despacio, aún no salía de entre los árboles cuando a lo lejos, del otro lado del río que dividía la colina vi la flor rosa. Me acerqué un poco más sin salir de los árboles para no ser descubierto. Lo que pude ver voy a describirlo tal cual yo lo percibí, no intentaré darle una explicación, solo lo diré tal cual.
Había dos criaturas, interactuando entre sí como si fueran parte de la misma manada, pero una manada muy peculiar, una manada donde las criaturas no se parecían en nada las unas de las otras. El que estaba más cerca del agua era de un color azul pálido casi blanco, su cabeza era muy alargada y al final tenía la flor rosa gigante. El que estaba en medio era del color del barro, tenía cuernos y en su estómago tenía una mancha negra o algo así. Al principio estaba en 4 patas, pero luego se levantó en 2. Me quedó claro que esa cosa era quien estaba dejando las huellas triangulares. Cerca de ellos aterrizó una tercera criatura, sí, una especie de ave, bastante grande para ser un pájaro, color rojo con una gran cresta de plumas en su cabeza, esas plumas tenían la punta amarilla. De pronto escuché que algo se movía al lado mío. Volteé a mi izquierda y pude ver unos grandes ojos azules brillantes que se asomaban entre los árboles. Me quedé paralizado, por alguna razón no podía ver ninguna otra parte del cuerpo, solo los ojos. No parpadeaban, su mirada era muy estremecedora, me di la vuelta y salí corriendo. No tengo ni la más remota idea de qué demonios fueron esas cosas con las que me encontré, me queda claro que no eran animales. Tal vez, y solo tal vez, se trataba de aquellos míticos guardianes de los bosques de los que tanto hablaban las culturas antiguas. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.